¿No te apetece complicarte la vida con temas como Grafana o InfluxDB porque se te escapa? Es un poco complicado, pero sin embargo quieres tener un panel de energía como este que estás viendo en pantalla tan chulo en el que puedes conseguir la previsión de tu producción solar, puedes saber lo que has consumido, lo que has exportado, lo que has importado, lo que te ha costado, el precio que te ha costado y saber el desglose de tus principales consumos de energía, si ha sido el coche, la aerotermia, la casa. Pues hoy os lo voy a explicar de una manera fácil y sencilla para que podáis integrar en Home Assistant vuestra pestaña de energía de una manera muy fácil y sencilla. Así que ya sabéis que estamos interesados, pues adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo integrar todas nuestras fuentes de energía dentro del panel de energía de Home Assistant. La idea de esto es simplemente que para todos aquellos que no os queréis complicar la vida y queréis un panel rápido, sencillo y fácil, que además tiene también previsión de generación de fotovoltaica en función del tiempo, pues la idea del capítulo de hoy es que lo consigamos hacer de una manera fácil y sencilla, porque aunque no lo parezca, tiene sus pequeños truquitos. Así vais a poder tener un panel en el que vais a poder saber cuánto habéis volcado a la red, cuánto autoconsumís, cuánto es vuestra autosuficiencia y tener controlado completamente también vuestros gastos de energía en función de los tipos de consumo que queráis hacer. Además, recordar que también podéis agregar previsiones de generación fotovoltaica, con lo cual realmente vais a poder integrar muchas cosas dentro de vuestro panel de Home Assistant, y si no os queréis complicar y queréis hacerlo de una manera sencilla, este es vuestro vídeo. De partida tenemos que tener integrados, como siempre, los datos de nuestro inversor, nuestras baterías y nuestro grid dentro de nuestro Home Assistant. Ya sabéis que existen infinidad de maneras de hacerlo y tenéis innumerables vídeos en el canal, como por ejemplo está aquí arriba, para integrar medidores de potencia o integrar los datos de tu inversor directamente. Simplemente, por ejemplo, si lo queréis hacer de la manera fácil y sencilla, si os vais a Hacks, dentro de Hacks podéis buscar diferentes marcas de inversores, por ejemplo Huawei Solar, y podéis instalar vuestros datos de vuestro inversor directamente desde aquí. Fijaros que también tenéis para DEI, es decir, tenéis para que son la integración SolarMan, es decir, tenéis para un montón, tenéis también para Victron, y simplemente pues sería darle clic y instalar los datos en función de cómo te lo pida. Entonces nosotros ya partimos de ese hecho, es decir, ya partimos del hecho que tenemos aquí instalados los datos de la batería, los datos de la producción solar y los datos del grid. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nos vamos a la pestaña energía y le decimos, oye, vamos a añadir un consumo de la red eléctrica, ¿vale? Porque hay que añadir el consumo y la integración. Si le decimos añadir consumo, fijaros que no me aparece el sensor que yo tengo aquí, que vamos a volver a verlo. Fijaros que se llama energía MQTT Grid. Para empezar, este sensor ya no me valdría, porque este sensor, si os fijáis, es el grid tal y como viene, es decir, que cuando es positivo y cuando es negativo es negativo. En energía, si os dais cuenta, nos lo pide como añadir consumo o como añadir retorno, es decir, nos lo pide el consumo por un lado y la exportación por otro. Nosotros lo tenemos en una señal ya directamente. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a cómo dividimos señales que sean tanto positivas como negativas a solo positivas o solo negativas. Para ello tenemos que tener instalado el editor de ficheros. Si no tenéis instalado el editor de ficheros, os vais a ajustes, complementos, le decís tienda de complementos y buscáis el File Editor, que yo ya lo he instalado simplemente haciendo un clic y instalándolo, no tiene más. Una vez que tenéis el editor de ficheros, tenemos que modificar el fichero configuration.yam. Lo que hacemos es agregamos template admiración include template.yam, que lo que nos va a hacer es nos va a agregar todo lo que tengamos en un fichero que se va a llamar template.yam, que ahora mismo todavía no existe, pero ahora mismo lo vamos a crear. Le decimos guardar y creamos un nuevo fichero. Para crear un nuevo fichero, simplemente dándole al botón de New File, le ponemos el nombre, que obviamente se va a llamar template.yam, que es lo que estábamos integrando desde el otro lado, y le decimos OK. Fijaros, ya tenemos el fichero creado y lo podemos abrir y lo podemos modificar, con lo cual ya estaría. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo se llama el sensor que queremos dividir en dos. Si nos vamos a resumen y nos vamos a producciones, que es donde lo tengo yo, vamos a, por ejemplo, a dividir el MQTT Grid. El MQTT Grid, si os dais cuenta y le dais aquí a la llavecita, tenéis que se llama sensor energía MQTT Grid. Bueno, pues copio el nombre del fichero y me voy a el editor de ficheros y incluyo el siguiente código.
Fijaros, copio y pego este trocito de código. Es muy fácil de entender ese trocito de código. Este trocito de código lo que declara es un sensor. El tipo de sensor que lo va a declarar es un tipo template porque está dentro del template, o sea que es así de fácil. Y luego le tenemos que poner un nombre. Lo vamos a dividir primero en el de importación. La unidad de medida, unit of measurement, es vatios, porque aquí estamos hablando de vatios. El tipo es una medida, el tipo es de potencia y el estado, que es lo que tiene que dar, es si el estado del sensor de energía MQTT Grid es mayor o igual que 0, entonces lo que estamos haciendo es importar energía. En mi caso es así, ¿vale? Es decir, en mi caso, cuando marca más que 0 estamos importando y cuando marca menos que 0 estamos exportando. Entonces, en el caso que estemos importando energía, es decir, que sea mayor que 0, lo que hacemos es decimos que grid importación es el valor que esté en energía MQTT Grid. Y si no es mayor que 0, pues está exportando energía, pues importar, ¿cuánto importas? 0. Y para grid exportación es al revés, es decir, todo esto es igual y lo único que si el estado del sensor de energía de MQTT Grid es menor que 0, es decir, si estamos exportando, en este caso devuelvo el valor de energía de MQTT Grid, pero lo tengo que multiplicar por -1. ¿Para qué? Para cambiarle el signo, para que lo devuelva en positivo. Y si no, si el sensor de energía MQTT Grid estamos importando energía porque es mayor que 0, pues entonces lo que devuelvo es que la exportada es 0. Ya está, con esto hemos dividido el sensor. Le decimos guardar, que ya lo he guardado, y como siempre hay que decirle ajustes y reiniciar Home Assistant. Reiniciamos Home Assistant y una vez que está reiniciado Home Assistant, si nos vamos a ajustes, dispositivos y entidades, fijaros que si busco grid exportación, veis, ya me ha creado un sensor que se llama grid exportación y un grid importación. Si abro el sensor grid exportación, pues fijaros, ahora no estoy exportando, ahora estoy exportando, ¿veis? Es decir, está ahí funcionando. Esto es para cualquier tipo de dispositivo, tenemos que dividirlos todos. Hay que dividirlos todos por la sencilla y simple razón de que me va a pedir importación-exportación tanto del grid como de la batería. De la producción solar no, porque la producción solar siempre es positiva, nunca es negativa. Las placas nunca chupan energía. Entonces tenemos que dividir tanto el MQTT Grid como el Battery Power. Entonces hacemos lo mismo. Directamente nos vamos aquí a ajustes, copiamos el valor del sensor y nos vamos al editor de ficheros y duplicamos este trozo de configuración, es decir, a partir de sensor, porque hay que dejarlo debajo de sensor, lo copiamos y lo pegamos. En este caso es batería consumo cuando es positivo, que es así como es en el caso de mi batería. Eso lo tenéis que comprobar bien, ¿vale? Porque hay algunos inversores que consideran negativo cuando descargan, otros positivo. Eso lo tenéis que comprobar vosotros directamente mirándolo en el valor, ¿vale? Vuelvo a cambiar todos los nombres de los valores y tengo que poner batería consumo y batería descarga. Y como veis es exactamente igual que el otro, es exactamente lo mismo. Batería que consumo va a ser cuando sea mayor que 0 y batería descarga va a ser cuando sea menor que 0. No tiene absolutamente nada más. Ya guardamos y volvemos otra vez a reiniciar para ya tener los dos perfectamente controlados. Fijaros, pues ya tengo todos mis sensores, es decir, ya tengo por un lado la producción solar. Por otro lado tengo el batería, que ya lo he dividido en dos, en batería de consumo y en batería de descarga, y por otro lado el grid, que ya lo he dividido en dos, en grid importación y grid exportación. ¿Veis? En el del grid se ve muy bien, porque como el del grid está haciendo autoconsumo, que está intentando dejarlo a cero, y siempre va haciendo pues un poco de consumo, fijaros cómo cuando está en menos el que se activa es el grid de exportación y cuando está en más el que se activa es grid de importación. Aquí se ve muy fácilmente que lo hemos hecho bien. Vale, pues ahora tenemos que irnos a energía y ir empezando a rellenar cosas. Nos vamos a energía, le decimos, venga, voy a añadir el consumo. ¿Cuál sería? Pues grid de importación. Pero fijaros lo que ocurre aquí, que no hay ningún grid de importación, ¿veis? No sale, no nos lo deja. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre muy fácilmente. En energía, él lo que busca es energía, es decir, busca kilovatios hora, no busca potencia, kilovatios. Nosotros, estos datos son de kilovatios. Esto es potencia, esto no es energía. Y la pestaña energía de lo que entiendes energía. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que estos valores sean valores de energía, no valores de potencia. ¿Y cómo hacemos para calcular valores de energía? Porque fijaros, esto es muy fácil. La potencia es la potencia justo en este instante. La energía es la potencia a lo largo de una hora, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, el valor medio, por decirlo de alguna manera, realmente es el área, pero bueno, sería el valor medio para que lo entendamos, aunque no es el medio, es el área de la potencia que ha ido ocurriendo durante una hora.
¿vale? ¿Cómo sacamos lo que serían los kilovatios hora dentro de esta hora que está sucediendo ahora de estos medidores? Para ello nos vamos a la tienda Hacks que tenéis que tener instalada y buscamos Power Calc, que ya la tenemos aquí. Hacemos un clic en Power Calc y instalamos Power Calc. Le decimos descargar y después de instalar tenemos que irnos al editor de ficheros y en el configuration.yam, es decir, nos vamos aquí a configuration.yam, añadimos aquí el código Power Calc 2 puntos, que simplemente vale para que tenga en consideración la integración de Power Calc. Le decimos a guardar, nos vamos a ajustes y reiniciamos nuestro Home Assistant. Una vez que se ha reiniciado Home Assistant, fijaros qué fácil es agregar la suma de kilovatios hora para cada dispositivo. Si os vais a ajustes, le dais dispositivos y servicios, le dais añadir integración y ahora ya buscamos Power Calc y ya aparece y le decimos Power Calc. Nos deja descubrir un montón de cosas, pero nosotros le decimos configurar otra instancia a Power Calc y le decimos que calcule la energía de un sensor de potencia, que es lo que tenemos. Nosotros tenemos sensores de potencia y queremos sacar las energías. Le decimos tal que así y le decimos lo primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? El grid importación energía, le vamos a llamar ese nombre porque al final es la importación del grid, pero lo que es la energía. Buscamos cuál es el sensor se llamaba, si os acordáis, grid importación, que le tenemos aquí, con lo cual le seleccionamos y le tenemos que decir create utility meters. Simplemente con esto decirle siguiente, aquí no hay que tocar nada, le decimos enviar y fijaros cómo ya las ha creado. ¿Cómo lo vemos? Nos vamos a ajustes, nos vamos a dispositivos, entidades y fijaros que dentro de las entidades está grid importación energía daily, monthly y weekly. Es decir, que ya tienes la energía consumida acumulada, que fijaros que ahora llevamos consumidos desde que lo acabamos de crear 0,00004 kilovatios hora, importante, ya no son kilovatios, ya son kilovatios hora, porque recordar que no es lo mismo el kilovatio que el kilovatio hora. El kilovatio es una medida de potencia, el kilovatio hora es una medida de energía. Eso es muy importante que lo tengáis muy claro. Y tenemos lo mismo para daily, weekly y monthly. Con esto ya consigo que la sección de energía lo entienda. Si yo me voy a añadir consumo, ahora fijaros como si le digo grid importación, ya salen varios, ya sale el energy daily, el monthly y el weekly, es decir, ya me salen los valores de energía que estamos buscando, con lo cual ya puedo seleccionar el valor de energía. Bueno, antes de hacer esto, lo que vamos a hacer es, vamos a rellenar todos los dispositivos y así los tenemos todos ya controlados. Bueno, fijaros, ya tenemos creados todos nuestros dispositivos de Power Calc, es decir, la batería consumo energía energy, batería descarga energy, grid de exportación energy y grid de importación energy, es decir, los 4 dispositivos que queremos. Con lo cual nos vamos a energía y le decimos añadir un consumo. En este caso el consumo es grid importación energy, ¿vale? No es el daily, el monthly, el weekly, es el energy a secas. Con esto ahora tenemos que decirle, porque lo que vamos a hacer es integrar también nuestros costes, que queremos hacer un seguimiento de costes. Aquí hay varias posibilidades. Hay posibilidad 1, que simplemente tengas un precio fijo en lo que sería la importación, ¿vale? Con lo cual le pones un precio fijo, el que quieras, aquí un precio estático, pues por ejemplo, mi tarifa siempre desde 24 horas es 0,14 euros, pues ya está, le pones 0,14 euros y ya está. O lo que podemos es hacer una entidad que siga el precio, es decir, que podemos crearnos una entidad que siga el precio. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en España tenemos múltiples formas de cobrar la electricidad, pero en vuestro país seguro que también es exactamente igual. Y por ejemplo, aquí en España tenemos una sección que es una sección de tramos, en el que tienes 3 tramos del día y en esos 3 tramos se te cobra la energía a un precio diferente, o incluso en vez de 3 tramos pueden ser 2 tramos. También tenemos la posibilidad de que se pague la energía por hora a lo que se denomina el PVPC, en el que la energía se te cobra en función de la hora exacta y del día exacto en el que estamos, que sería la energía PVPC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener el valor de la energía en una variable, en una sensorización. Para instalarlo es muy fácil, simplemente os vais a ajustes, os vais a dispositivos y servicios y le decís añadir integración, le decís PVPC y fijaros que aquí lo tenéis, Spain PVPC, le dais OK, le tenéis que decir si lo que tenéis es una 2.0 TD de Península o de Melilla, la potencia contratada y le decís
enviar. Con esto te crea una serie de dispositivos que si nos vamos a entidades y buscamos por PVPC, ya tenemos aquí el sensor que fijaros que ahora mismo la energía está a 0,0952. Entonces, si en energía le decimos añadir consumo y le decimos grid importación, si le decimos usar una entidad con el precio actual, fijaros como aquí ya tenemos el PVPC y le podemos decir que ese es el precio, con lo cual ya me cogería el precio PVPC. Vale, pero ¿y si no es el precio PVPC? Que fijaros que no hemos tardado nada en meterlo. ¿Y si tampoco es un precio estático, como hemos dicho antes? ¿Y si es un precio por horas? Es decir, que yo tengo desde la 1 de la mañana hasta las 7 a un precio y el resto del día a otro precio, o 3 tramos horarios. Bueno, pues para eso nos tenemos que crear nuestros propios sistemas de precios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a crear un ayudante en dispositivos, nos vamos a ir a ayudantes y nos vamos a crear un ayudante que va a ser el precio de la energía, ¿vale? Entonces le voy a decir, le decimos crear ayudante, en ayudante le decimos número y seleccionamos el nombre que le vamos a poner precio electricidad e importante le decimos que en vez de modo visualización control deslizante le ponemos un campo de entrada. Le decimos crear y ya estaría creado el precio de compra. Si seleccionamos precio de compra, fijaros que nos aparece una cajita y le podemos poner, pues por ejemplo, 0,11 es el valor que está ahora mismo, ¿vale? Y ya está, pues 0,11, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos que este valor se vaya cambiando con respecto de las horas, es decir, necesitamos crear automatizaciones para que en función de la hora nos vaya cambiando los valores. Por ejemplo, yo voy a poner como si fuese la tarifa del vehículo eléctrico. Entonces le digo ajustes, automatizaciones y escenas y creo una automatización. Le decimos, creamos una nueva automatización y le decimos que añada un disparador. ¿Cuál es el disparador? Un hora y lugar, está claro, es decir, que a una determinada hora cambias el precio. Le voy a decir que a una determinada hora y a qué hora exacta, a la 1:00 de la noche. A la 1:00 de la noche me vas a poner el precio más barato porque es lo que ocurre. ¿Qué es lo que vas a hacer? Añadir una acción, en este caso lo que vas a hacer es un servicio y ese servicio que vas a llamar va a ser el servicio de los input number, que es el input number que tenemos del precio de electricidad y es input number establecer. Es decir, que para los input number cambie un valor. ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Elegir una entidad, que es la única que tengo ahora mismo, es el precio de electricidad. ¿A qué valor lo va a poner? Pues imaginaros que fuese la tarifa de vehículo eléctrico Iberdrola, en el que a esas horas lo que se pone es a 3 céntimos. Le decimos guardar y le decimos tarifa vehículo eléctrico Iberdrola a la 1. Me copio el nombre porque voy a hacer lo mismo para la otra. Entonces ya directamente le digo menú, duplicar, que puedo duplicar la automatización. Esta vez ya no es a la 1, sino que esta vez es a las 7, que es cuando se acaba. Si fuese otra hora, porque tenéis 3 tramos, pues ponéis 3 tramos. Y el precio, esta vez, en vez de ser 0,03, es 0,35. Le digo guardar y le pongo el nombre, pero esta vez le digo que es a las 7. Estas dos automatizaciones lo que van a hacer es cambiar los precios de ese valor en función de la hora. Con lo cual ya estaría, ya tengo las automatizaciones que me cambian el precio de la electricidad, pues ahora lo que tengo que hacer es ya directamente irme a energía y rellenarlo todo. Me voy a energía y le digo añadir consumo y le digo, ¿cuál es el consumo? Grid importación. Venga, grid importación. ¿El precio qué pasa con él? Pues voy a seguir una entidad que se llama precio electricidad de compra, que le tengo aquí. Ya está, le digo guardar. Y ahora esto es el consumo de la red. ¿Y el volcado? Bueno, pues el volcado es grid exportación energía. En este caso no he creado una entidad porque como es fijo, yo aquí sé que a mí me lo pagan a 0,10. Si fuese variable, pues tendrías que crear lo mismo que hemos creado para importación. Y le decimos guardar. Le decimos siguiente. Producción solar. ¿Tenemos producción solar? Sí. Le agregamos la producción solar. Para agregarle la producción solar, pues lo mismo. Producción solar total energía. ¿Y queremos prever la producción? Venga, pues vamos a prever la producción. Para prever la producción es muy interesante porque, fijaros, le decimos previsión de la producción y le decimos añadir previsión. ¿Qué tenemos que decirle? Un nombre a la previsión y atentos. Puede ocurrir que tengáis todos vuestros paneles en una sola orientación o puede que tengáis más de una orientación o más de una producción porque tengáis pues un microinversor por aquí, unos paneles por allá, es decir,
que podéis tener de todo. Entonces tenéis que crear una por cada orientación y cantidad de paneles diferentes que tengáis. Me explico. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo 3 producciones diferentes. Tengo por un lado el string este, por otro lado el string oeste y por otro lado una pérgola solar que está apuntando más o menos al sur, porque realmente está muy vertical. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Primero, ponerle, por ejemplo, yo voy a hacer el string oeste. La latitud y la longitud, pues ya la tenéis marcada, la que sea. Ahora, ¿qué inclinación tienen esos paneles? Pues mis paneles, estos del oeste, tienen 30 grados para ser más exactos. Y ahora, ¿a dónde están apuntando? Al oeste. El oeste, vamos a decir que es un oeste puro, aunque realmente no lo sea, que serían 270 grados. Y la potencia vatio pico que tengo instalada ahí es 4000 vatio pico. Le digo enviar. Puedo hacer lo mismo, le digo terminar. Puedo seguir añadiendo más previsiones. Le vuelvo a decir añadir previsión y vuelvo a agregar otra. Ahora esta vez le digo el string este, que tiene, este está más planito, que está a 20 grados, está en el este, que es 90, y aquí tengo 5000 vatio pico. Y por último voy a añadir la última previsión, que es el string sur, que está en el mismo lugar, esta vez es prácticamente 3 grados lo que tiene, no tiene más, y es un sur, que es 180, y estos son otros 4000 vatio pico. Con esto, si le decimos enviar, ya están generadas las 3 producciones. Le decimos guardar y ya tenemos también agregado el sol. Si os fijáis, o sea, la producción, mejor dicho. Si le damos a editar, fijaros que puedo seleccionar esta producción solar total, cuáles previsiones incluye. Y ahora ya lo último, por último, es decirle añadir sistema de baterías. Entonces, ¿qué energía entra en las baterías? Pues en las baterías entra batería consumo energy y batería descarga energy, es la energía que sale de la batería. Le decimos guardar y ya estaría todo. Fijaros que ahora os salen unos errorcitos de que no tienen unidades de medida, pero esto en cuanto actualicéis se os va a quitar todo porque sí que las tiene, ¿vale? Es decir, le dejáis un rato, tarda un ratito en funcionar, ¿vale? Pero en un momento lo vais a tener disponible. Y fijaros, ya tenemos los datos funcionando, ya tenemos los datos todos perfectamente online. Si os dais cuenta y si nos vamos en el día de hoy, o ahora es muy pronto y entonces no tenemos producción solar todavía porque son las 8 de la mañana y todavía no ha empezado a producir, pero fijaros que sí que vemos que el consumo neto de la red son 7 kilovatios porque yo tengo tarifa de noche y entonces en la tarifa de noche cargo las baterías y tengo consumo, pero si nos vamos al día de ayer, fijaros como sí que aparece perfectamente la producción toda marcada, me dice lo que he devuelto a la red, me dice la energía solar, qué porcentaje he autoconsumido y si soy autosuficiente o no soy autosuficiente. Y en el día de hoy lo que me está indicando es que primero que no soy autosuficiente, que es mentira porque realmente ya os digo que me sale más rentable cargar la batería por la noche y luego exportar que hacerlo de esta manera. Y fijaros que me aparece lo que es el forecast, lo que es la previsión solar, que hoy en teoría pues va a ser un poquito peor porque a lo que se ve por la tarde va a estar nublado y porque mi previsión tendría que ser una especie de curva más potente que al principio, un bajo y otra vez otra curvita, pero por lo que se ve pues hoy no va a ser un día maravilloso solarmente hablando. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos agregar también dispositivos de energía para saber cuánto nos consume la casa. Yo en mi caso quiero agregar, pues, por ejemplo, lo que consume la casa, lo que consumo en aerotermia y lo que consumo en carga de vehículo eléctrico, es decir, esos 3 grandes bloques que serían los 3 grandes bloques de consumo. Por consumo de casa me refiero a todo el consumo de la casa, obviamente menos la aerotermia y menos el vehículo eléctrico. Se hace exactamente igual. Hay que volver a crear con el PowerCalc los sensores de energía, porque esto lo único que acepta es energía, y para agregarlos los tienes que agregar en dispositivos individuales. Aquí añadir dispositivo y tienes que agregar el dispositivo de energía. Hay que hacerlo exactamente igual, es decir, tenéis que tener medido el consumo de vuestro vehículo eléctrico en energía, no en potencia. Si lo tenéis en potencia, ya sabéis que utilizamos el PowerCalc para pasarlo a energía y añadirlos. Una vez que habéis añadido todos los dispositivos individuales que queráis, fijaros que ya aparece aquí abajo el uso detallado de los dispositivos individuales, en el que, como podéis ver, a día de hoy lo que yo más consumo tengo es el consumo de la casa
y lo poco más que hay es la aerotermia, porque realmente ahora la aerotermia consume muy poco porque no es época de calefacción. Si nos vamos al día anterior ya vemos un poco varianza. ¿Por qué? Porque aquí estuve cargando el vehículo eléctrico y ya se puede ver que pues, el vehículo eléctrico pues, también tiene consumo. Fijaros, por supuesto, que aquí tenemos los costes, ¿vale? Es decir, tenemos los costes de lo que hemos exportado, menos 7,15, y los costes de la energía que hemos obtenido. Entonces, es decir, que podemos saber, porque fijaros que es que el precio de importación ha sido 13 céntimos, a 13 kilovatios, 0,13, con lo cual realmente es 0 euros lo que he importado, porque aquí no aparece coste de importación porque realmente esto empezó a medir más tarde. Pero en el día de hoy de verdad sí que hay coste de importación y fijaros que tenemos 7,21 kilovatios que son 0,24 euros porque son a 3 céntimos lo que yo consumo por la noche, y la exportación todavía hoy no ha empezado, pues porque lógicamente todavía es muy pronto para exportar. Así que si te ha gustado el vídeo de cómo configurar perfectamente tu sección de energía dentro de Home Assistant y hacerlo súper fácil, llevar la gestión y saber lo que vas a tener que pagar a fin de mes por tu factura, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te parece esta manera tan sencilla, fácil de gestionar todo lo que es tu energía desde Home Assistant. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.